Versículos 30 al versículo 42. Estamos hablando acerca del libro de Hechos y estamos terminando aquí Hechos capítulo 5 y viendo el día de hoy vamos a ver qué hacer cuando te dicen que no prediques el evangelio. De manera expositiva estamos estudiando el libro de Hechos versículo tras versículo, y vamos a leer versículo 30 al 42 de manera alternada. Dice la Biblia: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pueden tomar asiento. ¿Y qué hacer cuando se nos dice que no? ¿Qué hacer cuando el mundo dice no prediques, no lleves la palabra, no lleves el evangelio? Encontramos en Hechos capítulo 5 en donde el concilio y el sumo sacerdote están hablando con Pedro y los discípulos, y les han traído nuevamente después de que ellos estuvieron encarcelados y después de que ellos habían sido sueltos por Dios, habían sido puestos en libertad. Les buscaron, no los hallaron, y alguien regresa y les dice: hey, a los que habían estado presos los hemos encontrado predicando la palabra de Dios. Y los vuelven a traer el concilio y el sumo sacerdote, y vuelven a hablar con ellos, y les están diciendo: ¿qué no os mandamos? ¿Qué nos mandamos que no predicaran esto? Versículo 28: no os mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre. Habéis llenado a Jerusalén. Y esta fue la última parte del estudio de la semana pasada, pero algo que quiero mencionar es: necesitamos llenar con el evangelio a Puebla. Necesitamos llenar con el evangelio el lugar en donde nosotros estamos. Necesitamos llenar con el evangelio la colonia en donde Dios me ha puesto. Necesitamos llenar con el evangelio los lugares a donde nosotros vamos. En esta semana una iglesia nos llamó y me dijo: pastor, quiero darles las gracias porque a través de su testimonio y lo que ustedes están haciendo, llevando el evangelio durante el Día de los Muertos, nosotros tomamos el reto también como iglesia. Mandamos a imprimir 5,000 folletos y los fuimos a dar a los diferentes cementerios de aquí de la ciudad. Amén, gloria a Dios. Debemos de llenar con el evangelio nuestro lugar.
Este mismo pastor me dijo: pastor, en el área donde estamos han llegado haitianos y hemos traducido uno de nuestros folletos al francés y vamos a imprimir 1000 folletos y los vamos a regalar. Queremos llenar nuestra área con el evangelio. Pregunta: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para llenar tu ciudad con el evangelio? Y entonces vemos acá la respuesta de Pedro, y es mi primer punto acá, la respuesta de Pedro y de los apóstoles. Dice ahí en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vean conmigo Hechos capítulo 4, versículo 19. En el versículo 18 dice que el sumo sacerdote y los del concilio también, aquí en Hechos capítulo 4, en un episodio diferente, les dicen, y llamándoles les intimaron. Y en la Biblia esta palabra aparece 2 veces, y es en Hechos 4 y en Hechos 5. Y dice: y les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de ¿quién? De Jesús. El diablo no quiere que prediques de Jesús. El diablo no quiere que des un folleto de Jesús. El diablo no quería que tú dieras un folleto el día de hoy de Jesús. ¿Lo diste? ¿Diste a alguien algún folleto? ¿Compartiste el evangelio en esta semana con alguien de Jesús? Y entonces Pedro contesta y dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es necesario delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora vamos a comparar estas 2 respuestas. Lean muy bien la respuesta de Hechos 4. Dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora vamos a compararla con Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí va una pregunta capciosa, ¿cómo se llama? Una pregunta, hay otro nombre. Una pregunta capciosa. ¿Serán? ¿Cuántos dicen que es la misma respuesta? Nadie levanta la mano. ¿Cuántos dicen que es una respuesta un poquito diferente? Igual como 2 o 3 o 4. Ok, muy bien. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a leer Hechos 4, versículo 19. La respuesta solamente dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 5, versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué hay de diferente? ¿Alguien? Ok, ahí vamos más o menos. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Y a lo mejor es muy diferente a lo que yo estoy pensando, hermana Eva. Ok, ahí vamos más o menos, aunque no tiene un signo de interrogación. ¿Alguien más tiene alguna otra? David. Ok, sí, esa es la respuesta. Y todas están bien, pero en Hechos capítulo 4, Pedro dice: juzgad. Juzguen ustedes, ¿qué es mejor? Casi como haciendo una pregunta, casi como diciendo: ok, pues ¿a quién es mejor obedecer? ¿A Dios, a los hombres? Pero en el capítulo 4, Pedro dice: juzgad a quién debemos nosotros de obedecer. En el capítulo 5, ahora Pedro está diciéndolo con más denuedo. Ya no lo está diciendo: ok, juzguen ustedes. Ya no está diciendo así como cuando en ocasiones decimos, en inglés hay una frase que se dice with all due respect. ¿Cómo es en español? Oh, perdón. Con mucho respeto, ¿verdad? Cuando hablamos con
con alguien que estamos a punto de faltarles al respeto y le decimos con mucho respeto, pero usted es un tonto. Pero ya le faltamos al respeto. Pero aquí Pedro en Hechos capítulo 4, Pedro está diciendo: juzguen ustedes a ver qué es mejor, si obedecer a Dios antes que a los hombres o a ustedes. Pero en Hechos capítulo 5, Pedro ahora ya no está diciendo juzgad. Pedro está diciendo: es mejor obedecer a Dios antes que a ustedes. Y esa es la diferencia que ahora, a través de haber sido detenido Pedro y los apóstoles y ver Dios que está obrando en sus vidas y haciendo algo en sus vidas, ahora Pedro dice: ya no les voy a preguntar si tenemos que juzgar, ya no les voy a preguntar si es bueno o no es bueno. Esto es lo que Dios dice: tenemos que obedecer a Dios antes que a ustedes. Y tenemos nosotros también que ver que el poder de Dios en nuestras vidas nos puede dar de nuevo. Y a lo mejor en la primera ocasión sí podemos decir: ay, me gustaría por ahí darle un folletito, y medios tímidos. Pero a la segunda o tercera decir: este es Jesús, puede cambiar su vida, Él ha hecho grandes cosas en mi vida y también lo puede hacer en tu vida. Esta es la respuesta de Pedro. La respuesta de Pedro se encuentra de los versículos 29 al versículo 32. Versículo 30, Hechos 5. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. No está hablando a los judíos. Y tenemos que tener cierto cuidado. El domingo en la escuela dominical vimos acerca de cómo alcanzar a un judío. Y los judíos, algo que tienen un cierto rechazo al cristianismo, es porque han escuchado una y otra vez el cristiano decir: ustedes judíos han matado a Jesús. Y bueno, en este caso Pedro está diciendo al Sanedrín, al concilio, al sumo sacerdote, a Anás, a Caifás, a los que estaban aquí encargados, diciéndoles: ustedes mataron y le colgaron en una cruz a Jesús. Y tenemos que tener cuidado con eso si queremos alcanzar al judío para Cristo. Versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Quién es el Rey de Reyes? ¿Quién es el príncipe? Como dice allá en Isaías, vamos a ver bien rápido, Isaías capítulo 9 en el versículo 6. Isaías capítulo 9 en el versículo 6. La Biblia nos habla acerca de Jesús y nos dice que Jesús estaría y viviría entre nosotros. Y versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, el principado, el cetro para reinar, Él lo tiene. Y luego dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Por qué Dios fuerte? Porque Jesús es Dios fuerte. Se llamará su nombre también Padre eterno. ¿Por qué? Porque Él es Dios con nosotros, Padre eterno. Y dice: príncipe de paz. De tal manera que Isaías lo llama príncipe y Hechos lo llama príncipe, porque es la misma persona. Regresando a Hechos capítulo 5, Él ahora es príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Él, a través de su muerte, encontramos salvación, y Dios quiere que Israel se arrepienta para perdón de pecados. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos. ¿Quiénes? Los apóstoles. Ellos fueron testigos de Jesús. Somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Obedecer en qué? Obedecer para ir al arrepentimiento. ¿Y qué pasa cuando me arrepiento? Hay perdón de pecados. Entonces Dios dice:
que el Espíritu Santo de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Y esa es la respuesta, número uno. Número dos, la rabia del concilio. Versículo 33, esta es la rabia del concilio. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Cuántos alguna vez has estado tan enojado que quieres matar a alguien? Nada más yo. Okay. Has estado tan enojado que quieres ahorcar a... No lo vas a hacer, pero quizás lo has dicho, te quiero matar porque ya no te aguanto. Y aquí pasa lo mismo, son hombres y estas personas estaban tan enojados. Esta palabra enfurecían, en la antigua versión creo que dice ¿cómo? Ya no recuerdo cómo decía. Si alguien tiene la antigua versión, enardecían, creo, enardecían. Pero aquí enfurecían es la palabra diapriou, y esta palabra hebrea quiere decir partir en dos. Quiere decir se partían, o de que tan enojados estaban, se enfurecían. Lo entendemos nosotros así. Y nuevamente esta palabra se encuentra en dos lugares, aquí y en Hechos 7:54. Dice acá, Hechos 7:54, oyendo estas cosas, la predicación de aquí Esteban. Hechos 7:54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Y nuevamente se encuentra dos veces en la Biblia. Y regresando a Hechos capítulo 5, ahora los del concilio, entre ellos el sumo sacerdote. En Hechos capítulo 4 nos habla de el sumo sacerdote, que son dos. Hechos capítulo 4 versículo 6 dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Anás había sido sumo sacerdote, Caifás después fue sumo sacerdote. En Hechos capítulo 5 realmente no tenemos y no sabemos bien quién era el sumo sacerdote. Según la historia, hay diferentes sumos sacerdotes que ha tenido aquí, que hubieron en Jerusalén. Estuvo Anás, se piensa que estuvo entre el año 6 y 15. Después Caifás, entre el año 16 y 35. Luego Jonatán, según fuentes históricas, 36 y 37 después de Cristo. Luego Teófilo, 38 al 41 después de Cristo, según fuentes históricas. Y muy probablemente Ananías, como se menciona ya en Hechos capítulo 23. Y han tenido varios sumos sacerdotes. En Hechos, al principio de Hechos capítulo 5, vemos a los saduceos, que los saduceos y el concilio le dijeron a Pedro y a los apóstoles: no prediquen. Pero dice la Biblia que aquí en el capítulo 33 y en el capítulo 34 dice: entonces levantándose en el concilio un fariseo. Los fariseos sí creían en la resurrección y en los ángeles. Los saduceos no creían en la resurrección y en los ángeles, y en muchas otras cosas creían diferentes que los fariseos, pero aún eran parte de las diferentes sectas judías que en esos tiempos había. Y entonces, y no son las únicas dos, pero son las dos más, eran las dos sectas principales de los judíos. Tenemos número 2, la rabia del concilio. Estaban enojados y querían matarlos. Número 3, vemos el razonamiento de un hombre. Número 3, el razonamiento de un hombre, de Gamaliel. Del versículo 34 al versículo 39 encontramos lo que Gamaliel dice y explica. Vamos a leerlo. Entonces, versículo 34, levantándose en el concilio un fariseo, notamos que era fariseo, llamado Gamaliel. ¿Alguien se acuerda algo de Gamaliel?
porque está en otro lugar de la Biblia. Que Pablo estudió bajo los pies de Gamaliel. Y entonces dice, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y aquí hay algunas cosas interesantes acerca de Gamaliel que quiero mencionar. Es más, en Hechos capítulo 5, versículo 34, ya la Biblia me da ciertas características de Gamaliel. Dice la Biblia que era doctor de la ley. No era un doctor médico, era un estudioso y un erudito de la ley. También dice que era venerado de todo el pueblo. Y entonces quiero dar algunas características de Gamaliel. Una, era destacado maestro de la ley judía. Otra, era miembro respetado del Sanedrín, que era el cuerpo gobernante de los judíos en Jerusalén. Otra era que Gamaliel era conocido por su sabiduría y gozaba de gran respeto entre los judíos. Cuando él quería tomar un momento y decir, tiempo fuera, vamos a escuchar lo que Pedro, los apóstoles dicen. Y entonces en el capítulo 5, versículo 34 dice, sacan a los judíos, a Pedro y a los apóstoles, quiero hablar con ustedes. Y se reúne ahí con ellos y habla, y ahorita vamos a ver lo que habla Gamaliel. 4, según la tradición, Gamaliel era nieto de Hillel, que era uno de los más renombrados maestros de la ley judía. Era nieto de un personaje muy importante dentro de los judíos. Siguiente, Pablo se identifica como un estudiante de Gamaliel, allá en Hechos 22:3. Siguiente, Gamaliel era líder de una escuela conocida como la Casa de Hillel y fue uno de los principales exponentes del enfoque hermenéutico rabínico halágico. No sé qué es eso, pero se escucha muy chido. Número 7, Gamaliel es recordado por su posición tolerante frente a los seguidores de Jesús, y lo vemos aquí en el capítulo 5. Y número 8, Gamaliel es considerado uno de los rabinos más distinguidos del primer siglo. Su influencia en la tradición rabínica y su renombre como maestro de la ley lo hicieron muy influyente en el ámbito religioso judío. Era alguien importante. Era alguien que cuando decía, quiero que me escuchen, todos decían, Gamaliel, maestro de la ley, alguien reconocido, va a hablar, vamos a escuchar lo que tiene que decir. Versículo entonces siguiente, versículo 35 al 39. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Dice, vamos a pensar un poquito. Si realmente los van a matar, quieren matar a estos hombres, pues vamos a ver por qué los vamos a matar. Y si puedo, los voy a detener. Y eso es lo que hizo. Gamaliel detuvo al concilio que tenía la potestad y el poder para matar a Pedro y a los apóstoles. Gamaliel dijo, respiren. Y en ocasiones necesitamos unos Gamalieles en nuestros hogares, amén. Gamaliel, ¿dónde estás? Por favor, sal. Necesitamos un break aquí en el hogar, quizás en la iglesia, quizás en el trabajo. Necesitamos algunas personas que con cordura hablen. Dice el dicho, hablando se entiende la gente. En esta semana quizás alguien vio noticias de algunos de los senadores en Estados Unidos. Uno se puso de pie y dice, ¿qué onda tú? Y el otro del otro lado, pues nos agarramos y le dice, sí. ¿Y cuántos han visto, verdad? Senadores, diputados, personas que se supone que no se tienen que agarrar del chongo, se agarran del chongo. Gamaliel no era así. Gamaliel era una persona que era respetada y que decía, no vamos a pelearnos y no vamos a derramar sangre.
se ve muy feo y ¿para qué? Y entonces dice, versículo 35, y luego dijo, varones israelitas, mirad vosotros lo que vais a hacer con respecto a esto. Versículo 36, porque antes de estos días, y empieza a dar cierta historia, se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y según la historia, este Teudas, hay quienes históricamente, por ejemplo, ¿cómo se llama el historiador judío? Josefo, bueno, José no sé si era Claudio, pero Josefo escribe y dice que hubo alguien que posiblemente era Teudas o también tenía otro nombre, no lo escribí, pero era, no era Teófilo, algo así como Teudas, Tadeus. Era Tadeus o Teudas. Las fechas no concuerdan muy bien. Pero sí, y porque hay como 10 años de diferencia a lo que se cree que está aquí. Pero un historiador, Josefo, dice, hubo alguien que se pudo haber llamado Teudas, o el otro nombre que dije, que ya se me olvidó, ¿qué dije? Tadeus, que se levanta y después fue muerto, y aquí dice que con 400. Versículo 37. Y aquí está, esto lo está explicando Gamaliel. Después de este se levanta Judas el Galileo en los días del censo. Ahora, Josefo, que es un historiador de los judíos, también escribe acerca de este hombre, pero escribe que hubo otro censo del que nosotros ya conocemos que hizo Herodes. Años después se piensa que hubo otro censo. No se piensa porque se relata en la historia que hubo otro censo. Y aquí dice, se levanta Judas y lleva en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, de Pedro y de los apóstoles. Déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Ahora, este es algo sabio que decir, pero no es un principio bíblico. ¿Por qué? Porque según Gamaliel, él está diciendo, si Dios quiere que esto siga, va a seguir. Y ciertamente no encontramos nada en contra de eso. Si Dios quiere que la iglesia siga, seguirá. Y hasta el momento ha seguido. Si Dios quiere que el evangelio siga, seguirá. Y hasta el momento ha seguido. Si Dios quiere que el evangelio y la iglesia y su predicación sigan, y su palabra siga y permanezca, así va a ser, porque Dios tiene el poder. Pero no es un principio al que nosotros nos podamos basar, porque entonces, si así fuera esto, ¿qué del Islam? Si lo que está diciendo Gamaliel es cierto, y él está diciendo, bueno, si este consejo es de Dios, no se va a desvanecer. Entonces, ¿quiere decir que el Islam es de Dios porque no se ha desvanecido? No. ¿Se me explico? No sé si me explico. Vamos a leer el siguiente versículo. Dice, mas si es de Dios, en el versículo 38 dice, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Oh, pues claro, se va a desvanecer si es de los hombres. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esto ayudó a los apóstoles sin duda, pero esto no es un principio al cual nosotros
nos podemos aferrar, no es, por lo menos no es un principio bíblico, si decimos que todo lo que no se deshace es de Dios entonces, porque hay muchos grupos que pudiéramos nosotros decir, y ese grupo sigue adelante y sigue creciendo, y entonces si los testigos de Jehová son de Dios, si Gamaliel hubiera dicho, no la agarremos contra, ¿quién era el principal de los testigos de Jehová? ¿Cómo se llama? Russell Smith. No, ese es de los... No sé, ya no recuerdo, pero el que estaba liderando a los testigos de Jehová. Y si Gamaliel hubiera dicho, no, déjenlo, porque si es de los hombres, pues va a fracasar fácilmente. Está el ejemplo de Teudas, está el ejemplo de Judas, y pues va a caer. Pero si es de Dios, aquí Russell Smith o quien haya sido, pues va a permanecer. ¿Serán los testigos de Jehová algo que proviene de Dios? No, absolutamente no. Hay unos que, pues pastor, a lo mejor no viene de Dios. Absolutamente no viene de Dios. Ni los mormones, ni los testigos de Jehová, las enseñanzas. Pero si nos fuéramos con la finta de lo que dijo Gamaliel, diríamos, pues sí, esto es cierto. No, este no es un principio bíblico a seguir, pero fue algo que ayudó a los apóstoles a ser puestos en libertad. Y espero que me haya explicado en eso. Entonces, número 3, encontramos el razonamiento de un hombre. Encontramos que no todo razonamiento de hombre sabio es exacto, o es bueno, o proviene de Dios. Tú puedes encontrarte a alguien como Gamaliel en las redes sociales, en predicaciones que por ahí estás viendo por internet, y que dices, no, tiene la razón. Aquí Walter Smith o el apóstol tal o Cash Luna o este cuate por acá, este cuate por allá, tienen razón. No todo razonamiento humano proviene de Dios. Tenemos nosotros que compararlo a la luz de las Escrituras. No solamente porque lo dijo Gamaliel, y Gamaliel era un hombre sabio, pero era de la secta de los fariseos, ciertamente era docto y enseñado de la ley, pero simplemente lo que dijo sí ayudó a los apóstoles, pero no es un principio bíblico a seguir. Siguiente, número 4, versículo 40, la reprimenda del concilio. La reprimenda, aquí está el regaño otra vez. Versículo 40 dice, y convinieron con él, o sea, con Gamaliel. El concilio dijeron, ok, Gamaliel, don Gamaliel, doctor Gamaliel, usted tiene razón. Ya se apaciguaron, se calmaron, ya no estaban ahí rechinando los dientes, ya no estaban ahí rojos de coraje, ya estaban más tranquilos y dijeron, pues sí, pues es de hombres se va a acabar, y si es de Dios, pues Dios los va a dejar. Ahora, en este caso sí era cierto. Y dice, convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, les dijeron, hey, no hablen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si hubieras estado aquí y si hubieras sido azotado? Quizás 40 azotes menos uno. Ya habías sido encarcelado, saliste, predicaste, y otra vez te vuelven a agarrar, y otra vez dices, otra vez a la cárcel. Pero bueno, el ángel del Señor nos va otra vez a dar libertad. Pero aquí los azotan y les dice, y los intimaron.
los amenazaron diciéndoles: ya no prediquen en el nombre de Jesús. ¿Qué harías tú? No, pues a lo mejor me callaría, a lo mejor recapacitaría por unos cuantas semanas. Quizás pues Dios me está avisando y me dijo: no, pues ya no prediques. O predico y sigo predicando y le sigo echando ganas. ¿Qué harías tú si sucediera esto? En algunas ocasiones y en algunos lugares, por causa de la situación en donde se encuentra, hay otros lugares como en Pakistán que no pueden predicar el evangelio, que lo más que quieren hacer, ¿sabes qué es? Predicar el evangelio. Hay lugares allá en la Unión Soviética, hay lugares en Nepal, hay lugares en India, hay lugares en África, muchos lugares en África, hay lugares en Egipto, hay lugares en China, hay lugares en Corea del Norte, hay muchos lugares en Irak, que no pueden predicar el evangelio, y gente se está acercando a Jesús, gente está creyendo en Jesús y gente está predicando a Jesús. Y a veces no como pudieran, pero como pueden. Y hacen como pueden y predican como pueden. Y tú y yo, que tenemos la libertad, a veces no lo hacemos. A veces nos avergonzamos. A veces no queremos dar un folleto. Tenemos que dar ese paso. Si estos apóstoles les dijeron: hey, no prediquen, dijeron: vamos a seguir predicando. Quizá hace falta que este país impida, restrinja, prohíba que prediquemos el evangelio, para que algunos de nosotros comencemos a predicar el evangelio. Y siguiente versículo, número 5, el regocijo de los apóstoles, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Quejándose? No, gozosos. ¿Llorando? No, dice la Biblia, gozosos de haber sido tenidos, ¿por qué? Dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Y ellos dijeron: Señor, no merecemos sufrir en tu nombre, no merecemos haber sido azotados en tu nombre, no merecemos haber padecido afrenta y vergüenza por causa de tu nombre. Pero gracias, Señor, porque tú nos has hecho dignos. Y dice la Biblia que se gozaron. ¿Qué hubieras hecho tú? Ya no voy a predicar el evangelio. Primera vez que doy un folleto y alguien me cierra la puerta. Y entonces ya no queremos ir, ya no queremos tocar puertas, ya no queremos regalar un folletito, ya estamos avergonzados ahí. Pedro y los apóstoles en capítulo 4 dice: juzgad si qué es bueno hacer o no hacer. Pero ya en el capítulo 5 dijeron: no, ya, nosotros sabemos que vamos a obedecer a Dios y no a ustedes. Y ustedes no nos pueden decir qué hacer. Hagan lo que hagan, quieran que lo que quieran hacer con nosotros. Nosotros vamos a seguir predicando el evangelio. Y salieron de ahí gozosos. Y número 6, bueno, tengo aquí algunos versículos. Dice, nada más voy a leer uno. Dice la Biblia: estad siempre gozosos. 1 Tesalonicenses 5:16. Y el versículo 18 dice: dad gracias en todo. Bueno, voy a leer uno. Vamos a leer uno de estos, de lo que tengo acá. 1 Pedro 4:13. 1 Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois ¿qué? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, dice Dios. ¿Sabes qué? Padeces si predicas el evangelio, pero no padezcas por ser homicida. En otras palabras, mejor no llegues al punto en que tengas que ser encarcelado o porque has sido homicida, porque si te lo mereces, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si algún día alguien te dice, no sé, ¿qué haces? Estás predicando el evangelio y mejor ponte a trabajar. No lo golpees, pero dice acá, glorifica a Dios por ello y gozaos cuando participas de los padecimientos de Cristo. Ahora no empieces a brincar ahí enfrente del señor o la señora, porque le va a dar rabia y te va a querer matar. Pero ya que con mucha atención y controlándote, date la media vuelta y dile, ay Señor, gracias, dame paciencia, ayúdame a ser manso, humilde y bueno. Y para finalizar, Hechos 5:42, número 6, el resultado de todo esto. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Lo que llevó a hacer a los apóstoles, dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aún así, ellos aún no habían llevado el evangelio por todos lados como debían, y vamos a estar viendo ya eso aquí en los siguientes capítulos de Hechos. Pero número 6, vemos el resultado de lo que hizo el concilio. El resultado, dijeron, ya no prediquen el evangelio. ¿Y cuál fue el resultado? Dice la Biblia que el resultado fue que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando entre más el diablo me trate de detener, entre más el diablo me diga, mira, no prediques el evangelio, entre más eso suceda, ¿sabes qué más deberíamos de hacer? Y el resultado que debería de traer en mi vida, en nuestra vida como iglesia, decir, ahora no, ahora sí voy a predicar el evangelio, llevar el evangelio, hablarle a alguien, compartir con alguien, y que eso nos ayude. Dice la Biblia, todos los días no cesaban, no se detenían de predicar y enseñar a Jesucristo. Que Dios nos ayude a aprender de esta gran lección. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias.